Hoy día, hermanos, vamos a estudiar algo relacionado a lo que se recuerda hoy, a, a la paternidad. Y quiero comenzar hablando un poco, quizás lo va a sentir distinto al principio, va a decir, ¿qué está hablando este tipo? Quiero hablar un poco de el panorama profético de nuestro mundo actual. Escuché hace muchos años al pastor Adrian Rogers enseñar de que era la ONU, la que iba a preparar el camino para el anticristo. Eso lo escuché hace como 10 años atrás. Y yo, relativamente nuevo en el Señor, yo decía, pero qué descabellado esto de que la ONU, que vela por los derechos humanos, vaya a preparar el camino del anticristo. Y hoy día no lo puedo ver más claramente, la verdad. Está tan notorio, es tan notorio esto, porque es la ONU la que está presionando a las naciones, pasando por sobre la soberanía de los países, para promover los antivalores como el aborto, el matrimonio homosexual y ¿cómo se llama esto del género? La identidad de género. La ONU está promoviendo estas cosas en los distintos países y ahora está claro, y ahora está este sermón que escuchaba hace muchos años de este pastor Adrian Rogers, cuadra pero perfecto. Y cuadra también con lo que dice la Biblia en la profecía de Daniel, en este sueño de Nabucodonosor. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerlo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño y en este sueño él veía una imagen, una estatua que tenía cabeza de oro, tenía pectoral, toda esta parte de plata, después le seguía el hierro y terminaba con los pies que eran de barro con hierro. Y esta profecía Daniel después la interpreta y él dice que van a haber 4 imperios mundiales y están representados por estos metales. El oro es el imperio babilónico, que ya cayó. Después viene el imperio persa, representado por la plata, que ya cayó. Después viene el imperio romano, que ya cayó. Y el último gran imperio, antes de la venida de Cristo, es las Naciones Unidas, las relaciones humanas. El barro, que representa al hombre, mezclado con el hierro, que representa a la influencia del imperio anterior, del imperio romano. Y todavía en este mundo actual la influencia del Imperio Romano está ahí, está presente. El Papa anda de gira por todos lados diciendo cosas grandiosas y toda la gente dice, oh, lo que dijo este hombre. Todavía está ahí la influencia romana. Hace poco el Papa Francisco, dijo lo siguiente, mire usted lo que dijo. El Señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo. Todos nosotros, no solo a los católicos, incluso a los ateos. Lo dijo el Papa Francisco. ¿Qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cosas totalmente contrarias a lo que dice la Biblia van a salir de la boca del Papa. Y el mundo se prepara para recibir al anticristo. Al hombre de pecado, a este hombre que va a promover los antivalores, valores contrarios totalmente a la Escritura. Y es lo que está preparándose ahora en el panorama mundial. Y se puede ver claramente cómo se está homosexualizando a la sociedad. Y si usted no lo puede ver, tiene un problema, porque está ahora claramente. Y dice la Biblia que cuando el Señor venga, el mundo va a ser como en los días de Sodoma. Homosexuales por doquier, y no solamente homosexuales por todos lados, psicópatas por todos lados. Porque la sociedad de Sodoma y Gomorra que nos muestra la Biblia no solamente es una sociedad de homosexuales, es una sociedad de psicópatas. Y todo eso se va a conformar cuando la iglesia sea arrebatada y en el mundo aparece el anticristo reinando sobre todo el mundo. ¿Y quién está preparando todo el camino? Las Naciones Unidas, bajo filosofías de demonios y convenciendo a la gente, y ahora en nuestro día, le digo, la mayoría del mundo está convencida de que todo esto es lo mejor.
No importa si es contrario a lo que dice la Biblia es un libro antiguo, que sabe la Biblia de estas cosas, y se ha ido convenciendo a la sociedad en general. Ahora, ese es el panorama profético. Pero ¿de qué les voy a hablar yo esta mañana? Les voy a hablar de los padres. Porque ¿sabes dónde se está perdiendo la batalla, hermanos? La batalla no se está perdiendo en los gobiernos, no se está perdiendo en la ONU, no la está perdiendo Piñera, ni los presidentes de los países que están cayendo a esta imposición de la ONU. Ahí no se está perdiendo la batalla. ¿Sabe dónde se está perdiendo la batalla? En los hogares, en las casas. Ahí es donde se está perdiendo la batalla. Ahí es donde Satanás quiere destruir y quiere llegar. Todo esto del panorama mundial profético ya está escrito. Ya el Señor ya lo dijo hace miles de años atrás. Esto se sabía que iba a pasar. Pero ¿dónde se está perdiendo la batalla en nuestros días? Es en tu casa, en mi casa, en los hogares. Y es ahí donde nosotros tenemos que dar el énfasis de la batalla. Porque, ¿sabes? Si hay buenos hombres con buenos corazones, firmes en Dios, esos hombres van a luchar y van a poder resistir cualquier ley que se apruebe, donde hay un hombre firme en el Señor. No importa el panorama mundial, ese hombre va a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, y esa familia va a vencer. Porque la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si tu casa está con Dios, tú vas a vencer. No importa lo que pase en el mundo, tú vas a vencer. Primero asegúrate de estar con Dios. Y es ahí donde se está perdiendo la guerra, en el hogar. ¿Y dónde están apuntados los dardos de Satanás? ¿Dónde están apuntados siempre todas las balas? Van dirigidas a los hombres, a los padres de familia, principalmente. Ahí es donde van dirigidas las armas de Satanás. Si tú eres un padre de familia, tienes que saber de que Satanás te quiere destruir a ti. Satanás quiere corromper tu corazón, porque corrompiendo tu corazón, tu familia va a quedar vulnerable. Vamos a leer Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Zacarías está antes de Malaquías, antes de Mateo. Zacarías 13, 7. Y esta es una profecía que hace alusión al Señor Jesucristo, pero vamos a extraer un principio de este versículo. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Veamos lo que dice Mateo 26, versículo 30, un poquito más adelante. Mateo 26, versículo 30. Y esta profecía que hacía alusión al Señor Jesucristo, es el mismo Señor el que la cita, porque esta profecía hablaba de Él. Recordar que las profecías del Antiguo Testamento, muchas de ellas, gran parte, hacen referencia al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en muchas de las cosas que dijo, son citas del Antiguo Testamento. Bien, Mateo 26, versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y ahí estaba citando la profecía que hablaba del mismo, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Bueno, no vamos a enfocarnos en la profecía, vamos a enfocarnos en el principio. El principio es, hermanos, que cuando el pastor es herido, ¿qué pasa con las ovejas? Se dispersan. ¿Y qué significa la palabra dispersa o disperso? Significa elementos separados, elementos esparcidos. Y un hombre es el pastor de su familia. Si tú tienes una familia,
tú eres el pastor de esa familia. ¿Cuáles son las labores del pastor? Las labores del pastor son alimentar a las ovejas, proveer, ¿cierto? Alimentar, y también es proteger. El pastor era el encargado de cuando venía algún animal salvaje que quería devorar una oveja, el pastor tiene la responsabilidad de ahuyentar a ese lobo, a ese perro salvaje. Es el pastor el que protege, el que alimenta a las ovejas. Y en tercer lugar, el pastor es el que guía a las ovejas. Y así como hay pastor, ¿cierto?, en nuestra iglesia que alimenta, protege y guía, también en tu familia, si tú eres un hombre, tú eres el pastor de esa familia. Tú eres el que está ahí para proteger, para guiar y para sustentar, para alimentar. Y no solamente se refiere al alimentar que tiene que ver con la comida y esas cosas, sino que también tiene que ver con la provisión en general. Provisión espiritual, proveer el cariño, proveer la preocupación. Hay otro elemento en esa relación de padre a su esposa y a sus hijos. No solamente la provisión física. Pero si tú eres un hombre de familia, tú eres el pastor de esa familia. Y basado en este principio, si tú eres herido, ¿qué va a pasar con tu familia? Se va a dispersar. Se va a dispersar. Tienes que saber que Satanás te quiere herir. Y no solamente de una forma física, sino que si él puede corromperte, él es mucho más efectivo en su daño. Él quiere corromper a los hombres y lleva muchos siglos corrompiendo a los hombres. Y él ha preparado diversas armas para poder corromper a los hombres, porque él sabe que corrompiendo al hombre es mucho más fácil destruir a la familia. Y sabe, todas estas leyes que promueve la ONU van dirigidas a las familias que quedaron dispersas. Porque donde hay un hombre en Dios, ese hombre va a luchar y va a proteger a su familia, cueste lo que cueste. Es todo lo que está haciendo la ONU, entonces apunta a los dispersos, principalmente. Hace algunos años atrás escuché un mensaje que hablaba acerca de los pastores, un mensaje dirigido a pastores. Y este mensaje decía que para destruir a un pastor, Satanás siempre está tratando de destruir a los pastores. Esa es una de las razones por las que nosotros debemos orar por nuestro pastor y por los pastores. Porque hiriendo al pastor, las ovejas son dispersas. ¿Sabe? Muchas de las iglesias que se dividen, empezó su división una vez que el pastor cayó. Cayendo el pastor, la división, la destrucción de esa iglesia es más fácil. Nosotros debemos orar por nuestro pastor, levantar los brazos de nuestro pastor, animar a nuestro pastor. Y esto también se aplica para la familia. Y este mensaje hablaba de que para destruir a un pastor existen las 3 F. Y estas 3 F que destruyen a un pastor y que en consecuencia destruyen una iglesia son, decía, faldas, un pecado moral grave, finanzas, un pastor desorganizado en su administración del dinero que termina haciendo algo ilícito con el dinero de la iglesia, que eso también se ve en las iglesias, y también la falsa doctrina. Esas son las 3 F que destruyen a un pastor. Y le digo algo, hermano, si tú eres un padre de familia, estas 3 F también te pueden afectar a ti. Y también tienes que prestar atención a estas cosas. En primer lugar, faldas. ¿Sabe? Hay estadísticas de que la mayoría de las familias se destruyen por la infidelidad del hombre. Y eso está estadísticamente comprobado. La mayoría de los hogares se destruyen por la infidelidad del hombre. Y es una cadena. El hombre es infiel, pasa inadvertido durante un tiempo, después lo descubren, la mujer lo echa de la casa, lo perdona, el hombre lo vuelve a hacer, la mujer lo vuelve a echar, y sigue un ping-pong para allá, para acá, finalmente se separan, los hijos quedan solos y quedan en un estado disperso de vulnerabilidad.
Sucede en las familias. Sucede todo el tiempo y nuestro país está lleno de esos casos. En segundo lugar, las finanzas. La mala administración del dinero provoca grietas en los hogares. La familia se sobreendeuda para poder costear un estilo de vida pretencioso. ¿Qué es sobreendeudarse? Es deber más de lo que uno gana. Y cuando uno entra en ese juego del sobreendeudamiento, la persona se pone en una postura de estar dispuesta a hacer lo que sea por ganar más dinero. Dispuesta a hacer lo que sea. Dispuesto, en primer lugar, y esto sucede mucho en los hogares, en trabajar mucho más de lo necesario. El hombre se busca 2, 3 trabajos para poder costear su estilo de vida y entrando esta sobrecarga de trabajo, entra el estrés, entra el tema nervioso, el colapso nervioso, el mal humor. A veces la esposa tiene que salir también a trabajar de una forma de sobrecarga de trabajo. Y ahí entra todo esto. Entra la tensión, muchas veces entra la depresión, porque ya esta familia no tiene vida familiar. Siempre tienen que estar trabajando, buscando formas de obtener ingresos. Y en otras circunstancias, a veces los hombres, las personas, entran en una posición de estar dispuesta a cometer algún hecho ilícito para ganar dinero. Algunos hombres comienzan a robar en su trabajo. Otros comienzan a hacer estafas. Y todo esto les produce más tensión, más estrés, para poder costear un estilo de vida pretencioso. Y así se empieza a agrietar la relación, producto del estrés y del mal humor. Comienza a haber una tensión constante. Y esto, hermano, lleva a tal colapso de que, le digo algo, muchos matrimonios se separan por el tema financiero. Porque las peleas, porque la tensión es tal de que la relación se empieza a agrietar poco a poco hasta destruirse totalmente. ¿Le digo algo? Los niños son felices con un regalo lindo. Los niños son felices con un Play 4. Los niños son felices con un auto a control remoto y todo eso. Pero ¿sabe qué es lo que más hace feliz a un niño? Lo que más hace feliz a un niño es ver su familia unida. Ver que su padre está ahí, que su madre está ahí, que lo cuidan, que lo protegen, que es una oveja que tiene un pastor que está ahí protegiéndolo. Eso hace feliz a un niño. En tercer lugar, decíamos de que la tercera F que destruye a un pastor es la falsa doctrina. La falsa doctrina, quizás, ¿cómo lo podemos aplicar al tema de la familia? Bueno, muy fácil. Satanás quiere destruir la familia. Y él va a bombardear con mentiras así a la iglesia y también va a bombardear con mentiras a los hogares. En el tema de las iglesias, he estado investigando un poquito y cómo entra la falsa doctrina en la iglesia. Un pastor, primeramente, desesperado por hacer crecer su iglesia en el tema numérico. Así comienza, así entra la falsa doctrina. El pastor está buscando estrategias y formas para hacer crecer su iglesia. Y de pronto alguien, un amigo por ahí, le regala un libro al pastor. Los 5 pasos de Warren Sánchez para hacer crecer la iglesia. Y ahí el pastor toma este libro y lo empieza a aplicar a la iglesia y empieza a darse cuenta de que, está dando resultados. Y se confía tanto en el material que no aplica el principio bíblico de examinarlo todo, retener lo bueno, sino que empieza a aplicar todo el material a su iglesia. Y no se da cuenta de que en medio de todo ese hermoso material viene veneno y viene falsa doctrina. Estaba revisando un material de la G12, ¿alguien ha escuchado hablar de eso? Donde decía de que una de las estrategias para hacer crecer la iglesia es dejar de lado el estudio bíblico. Dejar de lado el estudio bíblico
y enseñarle a las personas estrategias, principios, formas de tratar con la gente y dejar de lado el estudio de la Biblia. Sí, sí. Y que daba resultado porque la gente se animaba más. Increíble eso. Así también la mentira quiere entrar a una casa, quiere entrar a un hogar. Los hijos, adolescentes, van a ir al colegio y le digo algo, van a estar bombardeados de amigos buena ondas que les van a tratar de enseñar sus ideas mundanas, pecaminosas. Los profesores van a tratar de influenciarles con el conocimiento secular, negando la verdad de la palabra de Dios. Y ahí es donde debe haber un hombre cristiano que conozca la Biblia y que sepa guiar a sus hijos, sepa instruir a sus hijos, un hombre que sepa la Biblia. Vamos a 1 Samuel, capítulo 13. Estaba leyendo esto y mientras lo leía quedé, no sé, estupefacto, no sé cómo decirlo, pero me sorprendió. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19, yo lo encontré increíble. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció, mira esto, por favor, presta atención. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó el paso de Michmas. Miren lo que acabamos de leer. En Israel no había, ¿qué no había? No habían herreros. Y como no habían herreros, tampoco habían, ¿qué no había? No habían espadas. ¿Sabe lo que pasa muchas veces con el pueblo cristiano? Hombres, padres de familia que tienen la responsabilidad de pastorear a su familia, no pasan tiempo en la Biblia. No la leen, no meditan en ella, no les importa. Y cuando llega el día de la batalla, cuando llega el día en que el enemigo se les para enfrente, ¿sabe qué sucede? ¿No tienen qué? No tienen espada. No tienen sabiduría de Dios, no tienen convicciones bíblicas y no saben qué hacer. No saben qué hacer, porque no tienen una espada con que enfrentar al enemigo. La Biblia dice de que la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y la Biblia dice de que este libro es una espada más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si tú no pasas tiempo en este libro, cuando el enemigo ataque a tu familia, cuando tu hijo llegue con una idea extraña, tú no vas a tener qué decir. ¿Qué decir? Y así entra la mentira a la familia. Porque tú no has invertido tiempo en forjar una espada. Y forjar una espada es forjar convicciones bíblicas. Había un filósofo chino, escritor de un famoso libro, un gran libro, Sun Tzu. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sun Tzu? Sun Tzu escribió El arte de la guerra. Es un pequeño manual de guerra. Y este libro fue estudiado por Napoleón Bonaparte, fue estudiado por Maquiavelo y otros grandes hombres estrategas de guerra de la historia. Y este Sun Tzu
decía que el buen maestro gana las batallas peleando. El buen guerrero pelea con su espada y todo eso. Y gana la guerra. Pero él dice que el maestro de la guerra es aquel que gana la guerra antes de comenzarla. Mire qué interesante. Y su libro, pequeño libro que tuve la oportunidad de leer hace muchos años atrás, es un libro de estrategia de guerra. Y él plantea cosas de hace miles de años atrás. Y él dice, por ejemplo, que en una guerra, una buena estrategia es quemar los campos del enemigo. Antes de empezar la guerra, usted va y quema los campos de arroz del enemigo. Esto está en chino. Y además de quemar los campos, usted corta los caminos. Entonces, cuando después usted le hace frente al enemigo, el enemigo va a estar debilitado porque no va a haber comido bien y va a tener los caminos cortados, no va a tener a dónde arrancar ni a quién ir a pedir ayuda. Estrategia. Entonces él dice, entonces tu enemigo ya ha sido derrotado. Algo que hay que entender, Satanás es un estratega. Él es un estratega. Y esta es una guerra espiritual. Y si él puede impedir de alguna forma de que usted forje una espada, de que usted no forje convicciones bíblicas, entonces cuando él venga a atacarle, usted ya está derrotado. Usted ya no va a poder hacer frente a las tentaciones, no va a poder hacer frente a las mentiras, porque usted no ha pasado tiempo con la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor de Jehová. Y luego dice, los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Hermano, si tú prefieres estar en cualquier lugar en vez de acá, y tú pudiendo estar acá, desprecias este lugar y prefieres estar en otro lado, tú estás despreciando la enseñanza y la sabiduría. Si tú, teniendo la oportunidad de estudiar tu Biblia, de pasar un tiempo a solas con Dios, forjando una espada para luchar las batallas, y prefieres hacer otra cosa, tú estás siendo un necio, estás siendo un insensato, estás despreciando la enseñanza y la sabiduría. Y cuando venga el enemigo a la batalla, tú vas a estar como Israel. Tú no vas a tener espada con qué enfrentar al enemigo. No vas a tener espada con qué proteger a tu familia. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros entienda nuestra responsabilidad, la de ser un pastor de nuestra familia. ¿Sabe? El mundo está lleno de mentiras de Satanás para destruir el hogar. Si no estás dispuesto a luchar y a pasar tiempo forjando tu espada, te digo, tú estás derrotado antes de empezar la guerra. Entonces es muy importante que nosotros entendamos estas cosas. Vamos a Proverbios capítulo 4 y con este texto vamos a terminar. Proverbios 4 del versículo 20 en adelante. Esto va dirigido a hombres. Velo como que Dios te está hablando a ti directamente. Tú que eres padre de familia, tú que eres esposo, esto es para ti. Dios te está hablando en este versículo. Atesóralo como tal. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Esa es la palabra de Dios. ¿Estás atento a la palabra de Dios? Si no has estado atento a la palabra de Dios, hermano, por favor, está atento a estas palabras. Está atento, inclina tu oído a estas razones. Acá vas a encontrar consejo que va a salvar tu vida y va a salvar a tu familia. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios tiene esta capacidad de sanar.
es un verdadero remedio contra las enfermedades que puedan haber, la amargura, la envidia, enfermedades que destruyen. Versículo 23, muy importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe dónde están dirigidos los principales ataques del enemigo? A los corazones. Y si él puede corromper tu corazón, él es un maestro de la guerra, él es un estratega. Y él va a intentar ganar la guerra sin siquiera pelearla. Y si él puede corromper tu corazón, ya estás derrotado. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Examina tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere también a los pensamientos, a la mente. ¿Qué has estado pensando últimamente? ¿Has estado teniendo pensamientos sucios? ¿Cómo está tu mente? Cuando la Biblia habla del corazón, habla también de la mente. ¿Cómo están tus pensamientos? Si tus pensamientos están corruptos, entonces ya el enemigo ya ganó. Lo demás se va a dar solo. Por eso es que el Señor, cuando le habla a los fariseos tan fuerte, Él les dice, límpiense primero los de adentro. No se preocupen tanto de lo de afuera. No se preocupen tanto de guardar las apariencias. Límpiate primero por dentro. Es lo que el Señor dice. Versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hermano, ¿cómo está tu trato con los demás? ¿Cómo está tu trato hacia tu esposa? ¿Hacia tus hijos? ¿Cómo los tratas a ellos? Qué triste ver a hombres que tratan mejor a cualquier pelagato que a su esposa. Tratan mejor a su amigote que a su esposa, a la que debieran amar y proteger. Tratan mejor a los hijos de otro que a sus propios hijos. ¿Cómo estás con esa actitud? Qué actitud más hipócrita, ¿cierto? Cuando alguien trata mejor a los desconocidos que a su propia gente. Versículo 25. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando en la televisión? ¿En el internet? ¿Qué estás mirando? A veces la gente dice, ¿sabe? Lo que yo veo a mí no me afecta. Yo puedo ver lo que sea y a mí no me afecta. No sé, soy más maduro quizás. Qué tontera de pensamiento, qué pensamiento más cínico. ¿Sabe? Porque lo que uno mira le afecta a uno. ¿Sabe por qué las empresas publicitarias invierten millones de dólares en poner gigantografía y monos de Coca-Cola por todos lados? ¿Por qué invierten tanto? Porque lo que la gente ve le afecta, sus decisiones, todo. Lo que tú miras te afecta. Y si tú estás mirando pornografía, te va a afectar tremendamente. Va a afectar toda tu vida, toda tu familia, todo. Porque lo que uno mira, a uno le afecta el corazón. Cuidado con lo que estás mirando. Versículo 26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde han andado tus pies esta semana? ¿Han estado en algún lugar oscuro? ¿En algún lugar sucio? ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde han andado tus pies? Sabemos que los pies de Josué esta tarde, ¿dónde van a estar? En el cerro, ¿cierto? Los pies viven en el cerro. Pero, bueno, algo muy bueno lo que hacen los chiquillos. Cuida también dónde van tus pies. Versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ojalá que nuestros pies, siempre que la iglesia está abierta, vengan hasta acá, ¿cierto? Ojalá que nuestros pies vayan a buscar a los perdidos. La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian el Evangelio. Para Dios tienen pies hermosos. ¿Dónde están yendo nuestros pies? Examinarnos también en ese sentido.
Terminemos en oración.